Bienvenido, hermano, a este programa Espigando de Iglesia Nuevo Día en California, Estados Unidos. Estamos viendo el tabernáculo de Moisés. Ya vimos el atrio, la puerta principal, de la única puerta que había de entrada al atrio. Y luego ahora estamos llegando a lo que es el lugar santo. Dijimos la vez pasada que cuando la Biblia ya se refiere muchas veces solo al tabernáculo, se refiere a lo que era esa parte interna o el tabernáculo interno, podríamos decir así, el cual estaba constituido por el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, lo que es ese tabernáculo interno estaba cubierto, tenía tenía 4 coberturas, y por ahí queremos continuar en esta ocasión. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 26, las coberturas que llevaba el tabernáculo. Usted puede verlo en una figura que tenemos aquí, como hay 4 coberturas, y dice entonces en Éxodo, en el capítulo 26, el verso 1, el verso 7 y el verso 14. Dice así: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. El verso número 7 dice: harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. Y luego el verso 14 menciona las otras 2, donde dice: harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. O sea que lo que estas coberturas, hermano, está revelándonos es cómo Dios cubre lo que somos nosotros. Recordemos, el tabernáculo de Moisés está mostrándonos muchas características, requisitos de lo que Dios quiere hacer y lo que Dios pide para que hombres, simples hombres, humanos, seres humanos, podamos llegar a ser una morada de Dios. No es una cosa simple, es una cosa gloriosa, es un misterio grandísimo que Dios haya escogido hombres para que lleguen a ser su morada. Y estas 4 coberturas nos muestran cómo Dios quiere cubrir al hombre para llegar a ser una morada. Y queremos comenzar de afuera para adentro. La primera cobertura que vemos es las pieles de tejón, porque las pieles de tejón lo que está mostrando es la humanidad, lo que somos, seres humanos. Cuando uno ve a alguien, un cristiano, una persona escogida por Dios para llegar a ser una morada de Dios, lo primero que se ve por fuera es su humanidad. Pero luego, bajo esa humanidad, esa piel de tejón, dice, está también las pieles de carnero teñidas de rojo. Esto está hablándonos de la justificación a través del sacrificio, del derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, nuestro Salvador. Es lo que nos habla entonces la siguiente cobertura, después de las de tejón, justificación. La tercera cobertura, después de la justificación, es la de pelos de cabra. Y como lo vimos la vez anterior, pelos nos está hablando de separación en la Biblia, y cabras habla de rebeldía. Entonces, las pieles de cabra está hablando de lo que es la santificación, que es eso, apartarse de la rebelión, apartarse de esa rebeldía de lo que somos, es la santificación, un apartarse. Es de lo que nos está hablando entonces la tercera cobertura. Y por último, más abajo, lo más profundo, más adentro, estaba la cubierta de lino fino, lo cual nos habla de las acciones justas. Es lo que la Biblia enseña. El lino fino habla de las acciones justas de los santos.
Esta última cobertura era la que estaba más íntima, más cerca de la presencia de Dios, porque dentro del tabernáculo es donde estaba la mera presencia del Señor. Y hermanos, entonces, un mensaje que vemos ahí claro y lindo es que siendo nosotros humanos, ¿verdad?, pieles de tejón, nunca vamos a poder llegar a esa intimidad y a esa relación con Dios como lo es la última cobertura, ¿verdad? Nunca vamos a llegar ahí si no pasamos primero por las otras dos coberturas. La primera, dijimos, era entonces la de las pieles de carnero teñidas de rojo, que está hablando de la salvación, la justificación en Jesucristo por su sangre, y luego la santificación, donde uno, después de haber sido salvo, haber sido lavado con la sangre del Señor, sido justificado, uno voluntariamente entonces ya se aparta de la rebeldía y uno busca el camino del Señor. Amén. Entonces ese es el mensaje, en pocas palabras y en el mensaje más superficial, podríamos decir. Es seguro, hermanos, aquí lo que estamos tocando en este estudio del tabernáculo de Moisés seguramente es solo la superficie. Eternamente estaremos aprendiendo seguramente verdades preciosísimas que no hemos logrado ver en la escritura, de cuántas cosas Dios ha puesto ahí, pero podemos beneficiarnos en entender esas coberturas para llegar a ser una morada del Señor con lo que hemos visto en esta hora. Ahora, queremos seguir con la puerta del tabernáculo. Recuerde, estamos avanzando desde la puerta del atrio, luego seguimos a la fuente, después al altar de bronce, y ahora estamos frente al tabernáculo, el lugar santo, la puerta, dispuestos ya a entrar. Y entonces queremos ver lo que el Señor nos enseña en la puerta. Siempre aquí en Éxodo, en el capítulo 26, encontramos la descripción de la puerta. El capítulo 26 de Éxodo, el verso número 36 y 37 dice: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Es la descripción de la puerta. La puerta obviamente nos habla de entrar a un lugar e iniciar algo. Como vimos en la puerta del atrio, estábamos iniciando una caminata. La caminata con el Señor. Después de haber estado perdidos en el mundo, sin esperanza, muertos en delitos y pecados, iniciamos la caminata en el atrio. Pero ahora aquí la puerta del lugar santo nos está hablando de seguir a una nueva etapa en la caminata cristiana. Esta puerta, como usted puede ver allí en la figura, era más alta y más estrecha que la puerta del atrio. Pero eso lo que nos está hablando es que los requisitos para entrar ahora aquí al lugar santo eran requisitos más altos, requisitos mayores para poder cruzar y entrar al lugar santo. Ahora, miremos los materiales de que estaba hecha esta puerta. En Éxodo siempre, capítulo 26, ahí donde acabamos de leer, verso 36, vuelvo a leerlo, el verso 36, porque ahí están los materiales. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. O sea, era un entretejido, bordado, no sé, de una forma, ha de haber sido muy precioso, donde estaba entrelazado todo eso, lo que era el lino torcido con el azul, el púrpura y el carmesí. Y esos 4 materiales sabemos que eran los mismos materiales con los que estaba hecha la puerta del atrio. Recordemos que así fue. Son los mismos materiales, pero ahora esta puerta es la puerta para entrar al lugar santo. Esta puerta, hermanos, solo la podían cruzar los sacerdotes.
La primera puerta del atrio la podían cruzar todos los que entraban, todo el pueblo de Dios podía entrar al atrio y cruzar esa puerta. Pero la puerta esta que estamos viendo ahorita del lugar santo, solo la cruzaban los sacerdotes. Entonces, tenemos que entender que los materiales de que está hecha ahora esta puerta, que son los mismos del atrio, pero ahora aquí van a revelarnos características de los que la cruzan, que son los sacerdotes. Entonces, el primer material, el azul habla de los mandamientos de Dios, es lo que dijimos la última vez. Y el azul, que habla de los mandamientos de Dios en el atrio, recuerde que lo que dijimos fue que cuando una persona cruza el atrio, viene de las tinieblas, viene de estar muerto en delitos y pecados. Cuando cruza la puerta, tiene el encuentro con Jesucristo, es salvo, es perdonado de sus pecados, recibe una nueva vida. Ahí él recibe, por una revelación de Dios, por un milagro de Dios, entiende que las escrituras son inspiradas divinamente. Aquí en el corazón, por una obra de Dios, entra una fe verdadera de que la palabra de Dios, las escrituras, son su palabra. De una forma en la que Dios lo hace, uno puede decir como Pedro que este libro es como una antorcha encendida en un lugar oscuro. Eso sucede en la puerta del atrio. Pero ahora en la puerta del lugar santo es algo más profundo, porque ahora estos sacerdotes o los que cruzan la puerta del lugar santo, lo que están ellos manifestando ahí, hermanos, es que esa palabra, ahora una buena medida de esa palabra ha sido formada en ellos. O sea, ya no son aquellos que acaban de entrar, ¿verdad?, en la puerta del atrio y que todo es nuevo. No, ahora en el lugar santo, al entrar por esa puerta, el azul está hablando que son personas en quienes esa palabra ha encontrado cabida en sus corazones, y ahora esa palabra ha sido formado algo, una madurez, un conocimiento mayor del Señor. Es de lo que está hablando entonces el azul en la puerta del lugar santo. El segundo material es púrpura. Púrpura habla de realeza, ya lo dijimos también. Y en la puerta del atrio es cuando uno entra, uno reconoce que Jesucristo es el Rey. Él es el Rey de Reyes. Quizás antes de cruzar la puerta del atrio eras escéptico, eras incrédulo y quizás hasta llegaste a maldecir el nombre de Jesucristo. Pero cuando cruzas la puerta del atrio, el púrpura hace que veas que Él, el Señor Jesucristo, Él es el Rey. Él es el Rey de Reyes. Pero ahora en el lugar santo, ya no solo ves que Él es el Rey, sino que en tu propia vida se manifiesta, se evidencia la autoridad del Rey en tu vida. Amén. Personas que cruzan esa puerta del lugar santo son personas que ya no, digámoslo de esta manera, ya no hacen lo que les da la gana, sino que ellos hacen lo que el Rey dice. Es lo que está hablando el púrpura en aquellos que cruzan la puerta del lugar santo. Luego está el carmesí. El carmesí tiene que ver con la sangre. Es el color carmesí, tiene que ver con la sangre del Señor Jesucristo derramada por nosotros. Y en la puerta del atrio, hermanos, recibimos la expiación por la sangre del Señor Jesucristo. Es cuando por primera vez el carmesí es aplicado a nuestras vidas en la puerta del atrio. Pero ahora aquí en esta puerta del lugar santo, que solo la cruzaban los sacerdotes, es porque los sacerdotes eran aquellos, los únicos de todo el pueblo. Los sacerdotes eran los encargados de aplicar la sangre para poder cubrir y expiar al pueblo de sus pecados. Es lo que pasa allí, ¿verdad? Los sacerdotes son aquellos que ahora tienen sus labios como hilo de grana, dice la Biblia, ¿verdad? Grana es igual que carmesí, la mismo. Entonces, esos sacerdotes son aquellos donde el mensaje en ellos se ha hecho vida.
y se ha hecho vida a través de un caminar diario, consagrándose, abnegándose para el Señor. Es de lo que habla aquí entonces el carmesí en la puerta del lugar santo. Y por último, hermanos, el último material que encontramos en la puerta, lo estamos viendo aquí en el capítulo 26 de Éxodo, en el verso 36, es el lino torcido. Ya sabemos que el lino torcido habla de la justificación, las obras justas. Y en la puerta del atrio, recuerda usted, es donde por primera vez venimos pecadores, y al venir a Jesucristo, lo que la Biblia dice, lo único que uno tiene que hacer es creer en el Señor Jesucristo. No exige el Señor que tú llegues allí con obras justas. Dios no está esperando que los que crucen por la puerta del atrio sean justos. No, son pecadores. Cuando cruzamos la puerta del atrio éramos pecadores, hermanos, enfermos, necesitados. Pero al cruzar la puerta del atrio, somos justificados. Es lo que sucede ahí, por la obra de Jesucristo. Somos cubiertos de su lino, de su justicia, al cruzar la puerta del atrio. Pero ahora, el lino en la puerta del lugar santo, como dijimos, es una puerta más alta, más estrecha, pero es porque los requisitos son mayores. Aquí ahora ya no es suficiente solo haber sido cubiertos por la justificación del Señor Jesucristo. Ya no es suficiente solo ser llamados justos, sino aquí en la puerta del lugar santo, hermanos, es donde las obras justas de los santos son realidad. Ya no es ser solo llamado justo, sino ahora hacemos obras justas. Pero tengo que aclarar esto, no son obras justas según mi idea, según mi antojo, sino son las obras justas cuando esa persona es guiada, es dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, en él hay esas obras justas, y de eso es de lo que habla el lino en la puerta del lugar santo. Amén. Ahora, hermanos, siguiendo viendo la puerta, queremos ver que tenía 5 columnas. Es lo que encontramos aquí otra vez leyendo en Éxodo 26, verso 37. Lo dice que harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Vemos, o sea, imaginémoslo, o puede usted verlo en la figura allí. Son 5 columnas de madera de acacia, pero dice ahí la escritura que tenían o iban a estar cubiertas de oro, y sus capiteles, o sea, la parte alta de las columnas, iban a ser también de oro, cubiertas de oro. Pero sus basas, las basas de las columnas, eran de bronce. Amén. Es igual que las columnas del atrio, recuerda, también tenían basas de bronce. La única diferencia aquí ahora es que no como las columnas del atrio, que eran de madera y sus capiteles de plata. O sea, en las columnas del atrio se podía ver la madera, se podía ver la humanidad, digámoslo así. Pero ahora aquí en la puerta del lugar santo ya no se ve la humanidad, sino esa humanidad fue cubierta ahora con oro, que el oro está hablándonos de la naturaleza divina. Podemos imaginar entonces eso. Las columnas en la entrada del lugar santo son hombres, porque es la madera, humanos, pero que han sido cubiertos con la naturaleza divina, que está hablándonos el oro. Amén. Pero es interesante que estas columnas cubiertas de oro con la naturaleza divina tienen basas de bronce. Y el bronce, tanto el bronce, hermanos, como el número 5, vemos, son 5 columnas.
tanto el bronce como el número 5 nos habla en la escritura de juicio. Cuando vemos en la Biblia bronce o el número 5, tenemos que pensar que puede que esté hablando de juicio, hablando del número 5, porque ya sabemos que también el número 5 habla de gracia. Pero en este caso, que el número 5 está hablando de las dos cosas. Se necesita de la gracia de Dios para poder pasar por el juicio de Dios, por las pruebas, por las aflicciones que Dios manda. Pero ¿para qué manda Dios esas aflicciones? En estas columnas vemos claramente este concepto y esta verdad bíblica, que Dios envía ese juicio, que es el bronce, a través de pruebas y aflicciones, porque es la única manera que vamos nosotros a poder recibir la naturaleza divina en nosotros. Porque para recibir la naturaleza divina, esas pruebas, esas aflicciones, ese bronce, ese juicio, es para matar el viejo hombre, matar la carne. Por eso Apocalipsis nos muestra, diciendo el Señor ahí, compra el oro. El oro tiene un precio. Hay que pagar un precio por el oro. Es lo que dice ahí Apocalipsis. Debemos comprarlo. ¿Y cómo se compra? Pues es pagando un precio. Y esa expresión, pagar un precio, es pasar por el horno, pasar por las pruebas. Amén. Por eso Job dice, en el capítulo 23 de Job, en el verso 10, Job dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. O sea, el oro tiene que ser probado, hermanos. El apóstol Pedro, en sus 2 cartas, él menciona estas cosas, menciona que para participar de la naturaleza divina, el oro, que es nuestra fe, debe ser probado con fuego. Es lo que el apóstol Pedro muestra en su 2ª carta. Dice él eso, que la fe tiene que ser probada por fuego a través de pruebas y aflicciones. Eso es las basas de bronce que tenían las columnas del lugar santo, hermanos. Obviamente, entonces, para terminar con las columnas y con la puerta del lugar santo, podemos ver, hermanos, que esas 5 columnas entonces nos está hablando de 5 hombres maduros. Está hablando de hombres que Dios ha hecho una obra tan gloriosa en ellos, ¿verdad? A través de pagar un precio. Entonces eso nos está dando la idea muy clara de lo que el apóstol Pablo enseña, que Dios estableció 5 ministerios. O sea, yo creo que no es jalar esto. Yo creo que sí, fácilmente nosotros podemos vislumbrar ahí, en las 5 columnas para entrar al lugar santo, los 5 ministerios que Dios estableció. Porque esas columnas nos está hablando de hombres maduros, columnas que pueden sostener el edificio. Porque es lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de los 5 ministerios. El apóstol Pablo dice que esos ministerios son para edificación de la iglesia y para perfeccionar a los santos, que es entonces cruzar esta puerta del lugar santo. Es donde, como dije hace un momento, empieza una nueva etapa para perfeccionarse y poder llegar, hermanos, hasta la meta final, que es llegar a la presencia de Dios y haber sido conformados a la medida y a la estatura del varón perfecto, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es la meta, es el llamamiento supremo, hermanos. Entonces, estas 5 columnas obviamente está diciéndonos que el grado de madurez para fungir ahí como uno de estos ministerios es muy diferente al grado de madurez que habla
las columnas que estaban en el atrio o en la puerta del atrio. Aquí ya es un grado de madurez mayor. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque para llegar ahí primero tuvimos que haber cruzado la puerta del atrio, haber llegado a lavar nuestras vidas en la fuente, que es el agua y el Espíritu Santo, como lo vimos, y después llegar al altar y poner nuestra vida en el altar. Poner ese viejo hombre ahí en el altar. Y recordamos que ahí en el altar, las víctimas que eran puestas ahí, no quedaba nada. Tenía que ser consumido hasta quedara solo cenizas. Es lo que Dios quiere hacer con el viejo hombre, para que podamos avanzar a la madurez, al lugar santo. Y eso es lo que nos está enseñando hasta el momento donde vamos estudiando el tabernáculo de Moisés. Pero falta aún lo de más adentro, hermanos, más profundo. Queremos ver en la próxima ocasión entonces los muebles que había ahí dentro del lugar santo. Estaba la lámpara, estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba el altar del incienso. Y luego frente al altar del incienso estaba otra puerta con otra cortina, lo que la Biblia habla que era el velo. Y detrás de ese velo estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la misma presencia de Dios, lo que la Biblia dice, la luz Shekinah de Dios. Ahí se manifestaba dentro del lugar santísimo en el arca del pacto. Amén, pero vamos a verlo con más detenimiento y que el Señor nos dé la gracia para no conformarnos a quedarnos en el atrio, quedarnos en la puerta, quedarnos solo dando vueltas ahí. Hermanos, pidamos al Señor la gracia de avanzar, cruzar la puerta del lugar santo, donde el azul haya cabida en nosotros y nos transforme, donde el Rey, ya no solo sabemos que es el Rey, sino donde nuestra vida está sujeta a Él, nuestras acciones, nuestra manera de vivir evidencia que Él es nuestro Rey. Hermano, pidamos al Señor la gracia de avanzar y no quedarnos como el pueblo de Israel, solo dando vueltas en el desierto sin llegar a ningún lugar. El Señor quiere, hermano, hermana, que lleguemos al llamamiento supremo, a ese cumplimiento precioso, llegar hasta el lugar santísimo donde estaba el arca, la misma presencia de Dios. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos con la ayuda del Señor en la próxima sesión. Amén.